para quienes conocimos en profundidad los vicios del estronismo, ¿no?, los males de la dictadura y el enorme costo que en todo orden significó los 35 años del régimen de Stroessner, yo pienso que haciendo un juicio histórico y un veredicto, el golpe del 2 y 3 de febrero fue una etapa de inflexión muy importante en la vida política del país. El poder siempre es una cosa que genera un círculo de gente adulona particularmente, ¿no?, que es la que generalmente también termina aislando al mandatario. Es muy difícil penetrar en las honduras del pensamiento, pero en la medida en que el comportamiento sea la expresión de la voluntad de cada uno, yo creo que Rodríguez se comportó como un gobernante que sabía que tenía un tiempo limitado y que su misión era, en lo posible, completar esa transición y culminar con elecciones democráticas y libres, que es lo que sucedió en mayo del 93. Parecía efectivamente que el régimen de Stroessner era un régimen que iba a terminar solamente con la desaparición física del dictador. Y sin embargo, en aquella jornada gloriosa de las Fuerzas Armadas y con el calor popular, se logró derribar ese régimen ominoso que durante tanto tiempo conculcó, reprimió y suprimió los derechos más elementales de todos los paraguayos. Yo recuerdo que yo fui una de las últimas, digamos, personas detenidas por el régimen anterior en aquella marcha de la civilidad que se hizo en el mes de diciembre del 88. El 7 de diciembre del 88 hubo una redada general, fuimos a parar a la Guardia de Seguridad y con el doctor Tito Saguier fuimos los últimos en salir en libertad alrededor del 24 de diciembre. Y en el momento de salir en libertad me advirtió el entonces comisario Cáceres Espel que la próxima vez no íbamos a salir con vida, que era la última vez que el régimen toleraba, decía él, este tipo de actitudes de rebeldía y de protesta contra la dictadura. Nosotros regresábamos de un exilio de 30 años, fuimos proscritos de la vida cívica del país, fuimos verdaderos muertos civiles en la época del estronismo, el famoso Movimiento Popular Colorado. En esa época los militares vivían bastante aislados de la sociedad civil y poco tiempo después vino ya el golpe del general Stroessner de 1954 y a partir de ahí las Fuerzas Armadas quedaron totalmente divorciadas del poder político, digamos, o de la relación con la sociedad civil. Stroessner tuvo la habilidad de enclaustrar a los militares, aislarlos del resto de la sociedad, y entonces él era el único árbitro de la situación. Y los militares estaban en sus cuarteles, gozando de muchos privilegios, es cierto, pero totalmente aislados de la sociedad. Y esa situación se mantuvo casi invariable a lo largo de los 35 años de hegemonía del general Stroessner. Y nosotros desde el exilio, obviamente, teníamos mucho menos posibilidades. Siempre buscamos algún contacto con sectores de las Fuerzas Armadas con la finalidad de terminar con la dictadura. Pero sin duda que el hermetismo y el enclaustramiento era total. El sistema de inteligencia del stroessnerismo, desde luego, ponía toda su atención en la posibilidad de un contacto civil-militar. Era el área absolutamente invulnerable y impasable que había, y la prueba de ello está que el famoso caso Ortigosa sirvió de ejemplo, digamos, para que a ningún oficial de las Fuerzas Armadas se le ocurriera
ningún tipo de cuestionamiento al sistema. Yo creo que la dictadura dejó también raíces muy profundas en el ciudadano paraguayo. Creó toda una cultura autoritaria, una cultura de antivalores, que solamente con el tiempo y con un proceso de reformulación cultural, diría, se va a ir superando, ¿no? Todavía los paraguayos quedamos muy marcados por el peso de esa larga dictadura que, digamos, formó a muchísimas generaciones que quedaron impregnadas de esa cultura autoritaria y de esa visión maniqueísta de la política, ¿no? Por eso es que en nuestro partido, sobre todo en el Partido Colorado, los enfrentamientos son tan violentos, ¿no? Porque se generó una cultura de violencia verbal, sobre todo, ¿no? Cuando que en la época de Stroessner el que no estaba con el régimen era un enemigo al que había que eliminar a cualquier precio, era la antipatria, ¿no? Bueno, el origen de la, digamos, de la crisis, esa que se produjo en mayo de 1959, tiene su raíz, digamos, en una corriente que se fue generando en el seno del Partido Colorado, una corriente de pensamiento y de acción que demandaba ya en ese momento la necesidad de democratizar la República, ¿no? La Juventud Colorada creía que era tiempo de terminar con el odio y de terminar con la represión y terminar con la proscripción de la oposición política. Y empezamos una campaña tendiente a democratizar el país. Ese movimiento que fue creciendo llegó a conseguir en el mes de abril de 1959 que la Junta de Gobierno del Partido Colorado dispusiera en un documento histórico recomendar al gobierno de la República, en ese momento presidido ya por el general Stroessner, que iniciara inmediatamente un proceso de democratización del país. El levantamiento del estado de sitio, que era una medida permanente, la adopción de medidas tendientes a la vuelta de los exiliados políticos, un régimen de libertad de prensa y de reuniones, con miras después a convocar a una convención constituyente que sustituyera la Constitución totalitaria de 1940, que entonces estaba vigente, ¿no? Pero desgraciadamente ese movimiento libertario, nacido en el seno del Partido Colorado y sobre todo en su juventud, fue abortado violentamente en una crisis que desembocó el 29 de mayo de 1959 con la disolución del Parlamento, ¿no? Que estaban integrados en su mayoría, en su totalidad, por colorados. Y ahí empezó una represión muy dura que significó el exilio, el apresamiento, el confinamiento, la tortura de toda una generación de colorados y algunas figuras señeras del Partido Colorado que también se sumaron al movimiento democratizador. Y a partir de ahí empieza una noche, digamos, negra para la vida política del país. Por primera vez, la tortura se convierte en un sistema. Todo opositor, sobre todo colorado, era sometido a vejámenes, a torturas físicas, a todo tipo de represiones, persecuciones de carácter político y económico, y se produce esa diáspora que lleva al exilio a toda una generación de jóvenes y algunos no tan jóvenes, dejando un enorme vacío en el seno de la sociedad política paraguaya y en el seno del Partido Colorado.